Hola, bienvenidos a otra cápsula de Café Empresarial. Yo soy Mariel Danés y pues bueno, como les platicaba en cápsulas anteriores, hoy vamos a hablar de un tema que le compete a cualquier sociedad, a cualquier empresa que haya ido con un notario y haya hecho una acta constitutiva. A partir de aquí ya entendemos que tu bolsa y tu cartera como persona, por ejemplo, yo, Mariel, mi bolsa y mi cartera tienen 5 pesos y esos son míos. Y mi empresa Patito SADCV es otra y esa tiene 7 pesos, ¿no? Entonces aquí ya sabemos que todo ya está dividido, ya es otra persona, es una persona moral y por ende empieza a tener más obligaciones y más derechos. Es bien importante saber que cuando ya damos ese brinco de haber emprendido y de haber estado desde cero y luego ya queremos formalizarnos como una empresa, ya hay obligaciones. Y pues una de esas obligaciones son los libros corporativos. A lo mejor ya los han escuchado con anterioridad, a lo mejor como que tienen alguna noción de que saben lo que es, o si trabajan en alguna empresa como abogados o en el sector ahí la parte jurídica, saben un poco de esto, o si son socios accionistas, pues también deberían de tener la noción de qué son. Pues son unos libritos normalmente con pasta dura de cuero, tamaño oficio. También hay tamaño carta, pero bueno, los que aquí se venden más son tamaño oficio y tienen por ahí el nombre grabado de la empresa, Patito SADCV, ¿no? Básicamente, los libros corporativos son la historia de toda tu empresa. Y todas las empresas, no importa si eres sociedad anónima de capital variable, sociedad de responsabilidad limitada, no importa el tipo de sociedad que seas, tienes que tenerla. A ver, esta obligación nace del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y en sí, no es como que el código diga, ok, todas las empresas tienen que tener estos libros y si no los tienen, van a pagar 100 pesos. No exactamente viene así y es por eso que muchas empresas, cuando apenas están como creciendo, dicen, ay no, ¿para qué gasto? ¿Para qué los compro? Ay no, ¿para qué hago esto? Es importante saber que tiene dos objetivos y saber que te puede dar muchos beneficios. Uno de ellos, pues como lo dijimos, es la historia de toda tu empresa. Entonces, ¿en qué te va a ayudar? Pues en tener todos los registros, ¿no? De todo lo que ha sucedido en la empresa. Aquí se ponen, hay tres libros son obligatorios y existe un cuarto libro. El libro de asambleas, que aquí es donde todos los acuerdos que celebren los accionistas o socios de la empresa tienen que estar por escrito y ponerse en ese libro. Ese es por un lado. Está el libro de registro de accionistas, que básicamente es que la empresa tiene que tener control de quiénes son sus socios o accionistas, cuáles son sus datos como dirección, RFC, nombre completo, nacionalidad, y cuántas acciones o con qué participación están dentro de esta empresa y cuándo ingresaron, ¿no? O sea, la fecha por cada que entra o sale una persona o cada que cambia de participación, o sea, número de acciones o dinero que aporta a la sociedad, pues tiene que hacerse, se llaman asientos, ¿no? Así como en la contabilidad existe el asiento contable, pues aquí también existen los asientos. Y el tercer libro es el de variaciones de capital. Aquí también, a la par, cada que algún socio o accionista quiere dar más dinero o aportar más dinero a la sociedad o quiere retirar dinero de la sociedad, pues es importante hacer uno de estos asientos, ¿no? Ahora, ahorita que hablábamos de la contabilidad, obviamente estos libros tienen que tener esta armonía con toda nuestra contabilidad y con las declaraciones que se presentan. Esto es bien importante, ¿no? Ahora, hablábamos de un cuarto libro. Este cuarto libro funciona cuando dentro de la sociedad decidimos tener un órgano de administración. La sociedad tiene un administrador único. Cuando es una sola persona, pues ahora sí que no tiene caso tener un libro de asambleas del consejo. Consejo
y accionistas son dos órganos diferentes, ¿verdad? El consejo de administración no necesariamente tiene que ser los mismos socios. A veces participan los socios y participan personas externas. ¿Cuándo sucede esto? Cuando en los socios, no sé, a lo mejor hay ingenieros, hay arquitectos, hay abogados o licenciados en administración, pero probablemente nos falta un fiscalista que nos ayude a tomar ciertas decisiones de la empresa, o nos falta un contador, o nos falta un financiero, o nos falta un abogado. Entonces lo invitamos a formar parte de nuestro consejo de administración al momento de tomar las decisiones, y ciertas cosas que lo ponemos en nuestros estatutos, decimos, no, pues cuando vayamos a hablar de proyectos, tiene que celebrarse una asamblea del consejo para ver qué vamos a hacer, y por ende vamos a invitar al consejero que va a ser un financiero y va a participar en la asamblea para que nos ayude a ver como toda esta proyección del proyecto, ¿no? Así es como funciona un consejo de administración. Para que este consejo nos pueda como ayudar de forma completa en las sociedades, en las empresas, pues es importante por ahí saber que tienen ciertos poderes, cierto margen de actuación dentro de la empresa, y tú, accionista, decides qué tipo de poderes o qué tipo de responsabilidades le asignas. Es bien importante saber que no porque sea tu consejero puede tener o hacer y deshacer dentro de tu empresa. Es solamente lo que tú necesites que te ayude. Es muy importante esto. Entonces, bueno, ya las sociedades tienen estos libros y te puedes preguntar, bueno, ¿y qué llevan estos libros? ¿No? O sea, ya hablábamos de que hay asambleas, que hay asientos de accionistas, asientos de variaciones de capital, y el cuarto libro también es cuando se celebran estas asambleas de consejo. Ahora, ya la ley, y tiene muy poquito esto, ya la ley te permite que estos libros sean en físico o digital. Obviamente tienen sus reglas de cómo debes de guardar esta información. Por eso mucha gente, muchas empresas lo siguen teniendo en físico y a la mano. Yo siempre recomiendo que lo tengas en ambos, o sea, tengas como este libro físico con toda la tradición y todos los requisitos que te pide la ley, y en digital pues lo tengas escaneado, en PDF, guardado en algún servidor o en algún disco duro, etcétera, como para este registro por si se te pierde un papel, por si llegas a ocupar mandar alguna información, etcétera. Los libros sí tienen una manera de estructurarse, tienen ciertos requisitos, tiene que estar a la vista el nombre de la sociedad al que pertenece el libro, tiene que tener una apertura, tienen que ir foliadas las hojas, y esto es por precaución para que pues no le arranques hojas, ¿no? Tienen que estar las asambleas, y cuando una asamblea necesitas firmarla ante un notario o volverla a escritura pública, pues aquí lo que te dicen es que puedes quitar como esta copia simple o este documento privado que tú firmaste en hojitas, y puedes poner o insertar el que te dio la notaría. Yo recomiendo que se dejen ambos, ¿no? Una copia de el original en privado y una copia de la escritura. Ahora, estos libros tienen varios beneficios como organización, ¿no? Esta parte de negocio. Te van a ayudar a crecer de una forma ordenada, que era lo que platicábamos, porque tú vas a tener como este tracking de toda la historia de la empresa, del capital, de quiénes son sus accionistas, de cuáles son las reglas del juego, porque también pues por ahí puedes poner los estatutos. Entonces te va a ayudar como a tener este seguimiento y esta historia, porque pues las personas van y vienen, ¿no? O sea, tu departamento jurídico puede llegar a cambiar, tu departamento financiero, pueden incluirse más consejeros, etcétera. Entonces, como cuando quieres regresarte a saber por qué se tomó esta decisión o qué fue lo que pasó aquí, pues eso es una forma. El libro tiene que tener toda la secuencia de 5 años para atrás. Puedes dejarlo hasta 10, y ya que como que vas cambiando de año, puedes ir almacenando la información. Si es que ya no te cabe en el libro, pues la puedes ir almacenando ya en archivo muerto, ¿no? Pero te recomiendo no deshacerte de esos documentos.
Esto también nos ayuda a evitar conflictos entre socios cuando no te acuerdas, cuando dices, oye, pero yo no había dicho que sí, pero no, es que si dijiste, no dijiste. Bueno, pues para eso, qué mejor que tener todo por escrito, ¿no? Y también es importante saber que en muchas empresas pues hay auditorías internas, ¿no? Que es ver cómo está la estructura de tu negocio, ver cómo te está yendo, ver cuáles son las áreas de oportunidad y todo esto. Y pues con este tipo de libros nos ayuda a ver qué acuerdos tomaron los socios o accionistas y por qué. Porque aquí también entran muchas decisiones que nos pueden afectar o beneficiar en el tema de los valores o del crecimiento del negocio, etcétera, ¿no? Por ejemplo, proyectos de inversión, pues también se pueden tomar mediante asambleas. ¿En qué nos ayudan legalmente? Porque recuerden que dijimos que esto era una obligación. Si bien no hay una sanción per se que diga, si no lo tienes, me tienes que pagar a mi Secretaría de Economía, no viene así escrito, pero sin embargo, sí nos ayudan y nos protegen legalmente. En primera, estamos cumpliendo con lo que la ley nos solicita, que pues no necesitamos tener una consecuencia todo el tiempo para cumplir con nuestras obligaciones. Eso debería de ser básico, ¿verdad? O sea, si quieres hacer las cosas bien, también hay consejos o buenas prácticas que no necesariamente tienen consecuencias, pero que son importantes para el crecimiento de tu negocio. Pero también nos protegen frente a la autoridad que todo el mundo le tememos, al SAT, ¿no? Nos protegen frente al SAT porque pues en el Código Fiscal hay ciertas normativas que sí vinculan qué sucede si no lo tenemos. No viene tal cual, insisto, de que, oye, acuérdate que si no tienes el libro te voy a sancionar. No, pero así como hay auditorías internas, también hay auditorías por parte de las autoridades. Una de las más frecuentes, pues, es la auditoría que nos puede realizar el SAT. Por una situación, a lo mejor aislada, nos pueden revisar. Y les voy a decir por qué. La Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que sin importar qué tipo de empresa seas, qué tipo de sociedad constituyas, tú estás obligado a celebrar una asamblea al año cuando entregas las declaraciones de tu empresa, que en este caso pues, es dentro de los primeros 4 meses del año, 4 meses del año, y en ella tienes que poner los resultados financieros de tu empresa. ¿Con qué tienen que coincidir? Pues con tu declaración, ¿no? Entonces, tú en esta asamblea tienes que aprobar o no los estados financieros de tu empresa, que los aprueba tanto el consejo como los accionistas, y este numerito debe de coincidir con lo que tú presentaste en la declaración. ¿Qué pasa si te llega una revisión? Si tú mentiste en tu declaración, si hubo algún error, si tus contadores omitieron algún dato, alguna información, pues puede ser que te revisen, ¿no? O con cualquier otra situación que el SAT note alguna anomalía o requiera una revisión, o incluso hay empresas que se someten a revisiones voluntarias, pues, ¿qué sucede? Que empieza a revisar y te empieza a pedir información, y parte de esa información pueden ser estos libros corporativos, porque el SAT asume que como es una obligación, pues tú los tienes al día. Ahora, también, por ejemplo, en el artículo 27 del Código Fiscal, también te menciona que tienen en las asambleas de los socios accionistas, en los libros sociales, tienes que agregar el RFC de todos tus accionistas y miembros del consejo y etcétera. Esto también pues tiene poco, ¿no? ¿Qué sucede? Que pues te está dando a entender que cuando revisen tus libros van a revisar que tengas el RFC en cada una de las asambleas, ¿no? Entonces, pues como que está implícito que tienes que tenerlos y que aparte tienes que tener ciertos lineamientos, porque si bien la Ley General de Sociedades Mercantiles no te dice cómo redactar una asamblea, no hay como este machote. Sí hay algunas directrices por ahí para la asamblea anual, pues que tiene que contener fecha, el lugar en donde se celebra la asamblea, quiénes participaron, etcétera, que tiene que estar este escrutinio de votos, pero no te dice tal cual que tienes que agregar el RFC o qué palabras poner, ni te da este formato.
tú lo tienes que crear, pero también es bien importante que revises el código fiscal para cumplir con los requisitos que te están pidiendo ellos. Entonces, así como esa, hay otro tipo de disposiciones donde se menciona del tema de libros. Por ejemplo, en el artículo 75 también nos menciona que hay sanciones en caso de tener dos versiones de tus libros sociales con un contenido distinto. Esto agrava para multas e infracciones. Entonces te vuelve a dar a entender que tú tienes que tener los libros y que solo tienes que tener un libro. Uno de cada uno. Igual el artículo 111, y que pues este es como el más grave, es que es un delito registrar tus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros con contenido diferente que puede resultar en prisión de 3 meses a 3 años. Suena súper alarmante y no, el ánimo de esta cápsula pues no es asustarlos, pero es ver que el código nos menciona en varios artículos, en varios reglamentos o infracciones, menciona qué sucede con los libros sociales. Entonces, pues sí está implícito todo este tema de que sí hay sanciones de no tenerlos. Incluso está la obligación de presentar avisos en el SAT cuando haces un cambio de accionistas o un cambio de accionistas. Y tienes que presentar como que quiénes son y mantenerlo actualizado, ¿no? O sea, Juanito y Pedrito son accionistas hoy y si los cambias, tienes que mandar este aviso. ¿Cuándo se entera el SAT que no cambiaste este aviso? Cuando quieres ir a renovar tu fiel, cuando quieres hacer un cambio de domicilio o cualquier otro trámite que necesitas hacer ante el SAT, tú llegas, te sientas y ellos revisan y se meten a ver toda esta información. ¿Y qué pasa si la escritura que tú les traes viene ya que Juanito y Pedrito no son socios, que ya son otras personas y ellos no tienen este registro? Pues ahí hay una discrepancia, ¿no? Entonces ahí es donde puedes ser acreedor a multas o infracciones. También cuando te hacen revisiones y no los tienes, pues esto también es un agravante, ¿no? Entonces es importante ver cómo realmente darle la importancia y el peso que tiene a estos libros. Ahora, por lo que sí no te van a multar es si los tienes en un libro verde, en un libro negro, en un libro rojo, tamaño carta, tamaño oficio. Esto sí no es lo más importante, pero sí que las hojas estén foliadas, que esté completamente firmado y que existan estos libros y hacer este tipo de registros. Normalmente, ¿quién es la persona que lleva estos libros y dónde deben estar ubicados? Los libros, en estricto sentido, los debe de tener el tesorero del consejo o el vicepresidente. Tienen que estar bajo llave, pues porque se entiende que es una información sensible y confidencial, y tienen que estar en el domicilio de la empresa. El domicilio que tú tengas registrado en la constancia de situación fiscal es donde pueden llegar a solicitártelos. Es muy raro, la verdad, que llegue una autoridad y te los piden en ese momento. Normalmente te dan un citatorio para que acudas a la administración a presentarlos, pero pues también se puede dar el caso, por algo está contemplado de esa forma y es bien importante saberlo. Ahora, el tema de las asambleas, también en los estatutos, en estas reglas del juego que habíamos mencionado, es donde también vamos a poner todas las reglas de estas asambleas. Hay asambleas ordinarias, extraordinarias, que también lo podemos ahondar en otra cápsula, dónde se van a celebrar, cómo se van a celebrar, cuántas personas tienen que estar para que sí se pueda celebrar o no. Todas estas reglas del juego hay que revisar la Ley General de Sociedades Mercantiles, bien importante porque sí hay ciertos requisitos por ahí, y complementar con lo que tu empresa, proyecto y accionistas necesiten. Y pues bueno, esto sería todo para esta cápsula. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad y espero que se pongan a revisar inmediatamente si tienen o no los libros y cómo están. Si no los tienes, no te preocupes, nunca es tarde para empezar. Entonces puedes solicitarlos, puedes irlos armando. Te recomiendo que si los vas a armar, pues con anterioridad, te asesores con un abogado corporativo de cómo hacer esta transición sin que pues mientas en estas asambleas,
y que cumplas con todos los requisitos que se deben y recuerdan los periodos 5 años hacia atrás. ¿Y por qué 5 años? Porque también son los periodos en los que la autoridad puede llegar a revisarte. Si no cuentas con auditorías internas, también hay muchísimos auditores que te pueden ayudar con ese tema ya si tu empresa ya está como en un segundo nivel en el que va a solicitar algún préstamo al banco o va a requerir inversión de otros lados. Entonces, pues también todo esto te lo revisan cuando vas a llegar a ese punto. Por eso es bien importante tenerlos, y un auditor interno en lo que te ayuda es en conocer las áreas de oportunidad sin ninguna sanción, sin ninguna multa. Eso sí, recuerda que va a quedar por escrito porque cualquier auditor interno tiene que hacer un reporte. Entonces, es importante que sepas que va a quedar documentado lo que sucede en esa auditoría interna, pero pues esto te da o funciona pues para ponerte en orden, ponerte en regla antes de que llegue el punto en el que ya tengas una sanción encima, ¿no? Empresas, insisto, de cualquier tipo de empresa que tengas, no te salvas de estos libros, pero sí cada tipo de empresa tiene ciertas reglas. Por ejemplo, la sociedad anónima o sociedad anónima de capital variable, pues tiene la obligación de tener una figura llamada comisario, ¿no? Y pues ahí tiene ciertas reglas y ciertos requisitos que tiene que cumplir el comisario. Y pues esta es la forma en que puedes ir armando tus libros corporativos y no dejarlo a la desidia, ni pensar que no sirven, ni pensar que son como algo antiguo porque sigan siendo en papel. No, la realidad es que es una obligación que sí viene en la ley y que se ha ido actualizando, y yo creo que va a continuar actualizándose con el tema de medios electrónicos, porque pues ahorita tiene que cumplir con una NOM por ahí de cómo almacenar la información y todo, y el tema también de firmas electrónicas en las asambleas, etcétera. Como que todavía suena un poco complicado, pero hay quienes ya lo están llevando en la práctica y hay quienes mantienen como ambas por cualquier cosa. Por si te dicen que no tiene validez el libro digital porque no cumpliste con algo de la NOM, bueno, pues tienes este libro físico, y también pues para tener como toda esta historia de la organización que te va a ayudar mucho a este crecimiento y que también te va a ayudar a evitar conflictos entre socios, entre accionistas y con tus consejeros. Espero que te sea de utilidad esta información, que te haya gustado, y cualquier duda que tengas al respecto puedes dejarlo en tus comentarios. Nos vemos en el siguiente cafecito. Bye.